el compromiso de los estudiantes. Ahora, dentro de las posibilidades diagnósticas que nosotros señalamos, de acuerdo a la epidemiología que conocemos con relación a los tumores y quistes, que se establece. El queratoquiste es una lesión frecuente, sobre todo en la zona posterior. Representa más o menos el 10% de los quistes ontogénicos. Vamos a hacer una clasificación en la clase de cómo se clasifican los quistes, si son de origen odontogénico, si son de origen no odontogénico, cuáles son de origen odontogénico, cuáles son de origen no odontogénico. En este caso, es un tipo de quiste relacionado a una pieza dentaria, porque si nosotros recordamos la descripción inicial, estaba en relación a la pieza 3.8. Estos aparecen en los maxilares, generalmente, ¿no?, teniendo incidencia entre la tercera o cuarta década, afectando más a los varones, localización más frecuente en la mandíbula que en la maxila. Es decir, la relación 2:1 significa que se pueden presentar 2 veces más en la mandíbula que en el maxilar superior. ¿Y cuál es la zona donde frecuentemente se puede observar? Cuerpo, ¿no?, ángulo o rabo. Y generalmente algunos no tienen relación con las piezas dentarias. Pero, en nuestro caso, ¿qué cosa es? Un hallazgo. El paciente no ha venido porque le he indicado al dentista que tiene un quiste, un queratoquiste. Simplemente esto lo estamos encontrando con un hallazgo en un examen de rutina. ¿Por qué? Porque son asintomáticos. Algunas son radiolúcidas o isodensas desde el punto de vista tomográfico, pueden expandirse ya que tienen un crecimiento en sentido anteroposterior. Eso hace que se expandan a través de la médula del hueso. Pueden ser uni o multiloculares, es decir, un lóculo o múltiples lóculos. Corticalizados decimos porque vamos a encontrar una delimitación de una línea radiopaca. Las formas pueden ser muy variables, festoneadas, redondeadas y etc. ¿Pueden producir desplazamiento de estructuras? Sí. Algunas veces reabsorben las raíces y pueden generar perforación de la cortical. Es decir, cuando estos queratoquistes se infectan, pueden producir ya una expansión vestibular o crecen mayormente hacia la parte interna, es decir, hacia la parte lingual. Ojo que cuando nosotros hablamos de imagen, tenemos que hacer un diagnóstico diferencial. Es decir, tenemos que pensar en qué otra cosa puede ser. No necesariamente puede ser un queratoquiste, podría ser otra cosa también. Entonces, el diagnóstico diferencial puede estar relacionado a un quiste dentígero, por ejemplo. ¿Por qué? Porque los quistes dentígeros están relacionados a piezas que no han erupcionado. Es decir, cuando yo hago un diagnóstico diferencial, puedo decir un queratoquiste, sí, porque está relacionado a una pieza que no ha erupcionado, pero un quiste dentígero también. Entonces, son las dos condiciones que yo puedo, ¿no?, manejarlas desde el punto de vista de los diagnósticos diferenciales. Obviamente que se presentan en pacientes jóvenes a nivel de la corona, de la pieza dentaria, y crean, dice, ¿no?, generan expansiones de las tablas óseas en algunos casos, es decir, cuando hablamos de los quistes dentígeros. Entonces, nuestro caso es importante, ¿por qué? Porque desde el punto de vista del diagnóstico, repetimos y vamos al hecho de que no siempre van a haber sintomatologías que el paciente refiere. En este caso, ninguna. Pero estamos encontrando como un hallazgo radiográfico que es importante advertir al paciente que tiene un problema. Y sumado a esto, otras cosas, es decir, una raíz o una pieza dentaria incluida que nunca erupcionó y que está en la región de la sínfisis y que no ha causado ningún tipo de lesión sobre las raíces de las piezas dentarias. Porque en algunas circunstancias, ¿qué va a pasar con las raíces o con las piezas impactadas? Van a causar daño sobre las piezas adyacentes o vecinas. Y aquí, que estábamos observando también, imágenes radiolúcidas a nivel del periápice de estas endodoncias. No sabemos cuánto tiempo tienen esas endodoncias,
si hay algún tipo de reacción o no. Y no podríamos hablar de éxito porque hay imagen radiolúcida circundante a nivel de las raíces. A su vez, miren aquí, remanentes radiculares, piezas en evolución extraósea y etc. Entonces, cada vez que nosotros pensemos en evaluar un paciente, la idea es hacerlo de manera integral. ¿Qué significa eso? Que no solamente me voy a algo específico, es decir, a un diente o a una molestia. Tengo que ver en el contexto general y seguramente que en ese contexto general vamos a encontrar otras cosas. Pues, ¿cuál es la idea? ¿Cuál es el mensaje? De que cualquier inicio o planificación de un tratamiento debe estar acompañado mínimamente de una radiografía panorámica. En cualquier circunstancia. Así las situaciones sean muy simples. Así el paciente venga y diga, señor, solamente quiero que me extraiga una muela o me saque una muela o me cure una muela. No, tenemos que hacer un protocolo. Y ese protocolo exige que por lo menos tengamos una radiografía de soporte. Porque hay situaciones como estas que se van a encontrar que el paciente ni se imagina. Y seguramente si esta situación se complica, ¿qué va a pasar? Es decir, yo fui al dentista y el dentista no me advirtió. ¿De quién es la culpa? ¿Del paciente o del dentista? Obviamente del profesional. Entonces, hay muchas situaciones. En realidad, cuando hablamos de imagenología vamos a encontrar muchas, desde casos que pueden ser relevantes, muy relevantes o quizás nada relevantes. Porque el paciente puede convivir muchos años. Imagínense cuántos años tiene este paciente. 46 años de edad. Esta condición es muy distinta a esta por dos razones, o quizás muchas más. Aquí se está produciendo daño, destrucción. Aquí no se está produciendo absolutamente nada. Si nosotros analizamos cuándo debería de haber erupcionado esta pieza dental, entre los 11 y 13 años. Y si le resto 46 a 11, este paciente tiene más de 30 años con esa pieza incluida y no pasó nada. Pero aquí no. Aquí ya hay destrucción, aquí hay reabsorción. Y en el tiempo, si esto no se trata, ¿qué va a pasar? Va a tomar el canal del conducto dentario. Y de ahí va a afectar al nervio. Y de ahí, ¿qué va a pasar? Una parestesia. O sea, las consecuencias son realmente serias cuando no se advierten en el debido tiempo. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que analizar. O sea, nuestro objetivo como estudiante, como profesional, siempre decimos, no es aprender a curar huecos, ni tapar muelas, ni sacar muelas. No es. Es más, su título le dice estomatólogo. Piensa que estomatólogo es más. ¿No? Entonces, por eso es que las discusiones de los casos que vamos a tratar va a ir un poco más allá. Me dirá, doctor, ¿pero qué hago acá? O sea, no, ya sé que hay algo, pero no me voy a quedar ahí, tengo que ir un poco más allá. ¿Cuáles serían las circunstancias aquí? Las posibilidades, muchas. Posiblemente ya teniendo una tomografía, ya teniendo los parámetros bien definidos de localización de la lesión, posiblemente un tratamiento quirúrgico. Y sobre esto es discutible. No necesariamente. O sea, podría ser quirúrgico desde que si no afectaba ni siquiera las raíces y está lejos de estructuras que son realmente sensibles, como cuáles, el agujero mendoniano. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Si hay sensibilidad conservada, posiblemente nada. Quizás el cirujano me diga, no, tengo que sacarlo, pero ¿por qué lo va a sacar si tiene 30 años y no pasó absolutamente nada? Tendría que mantener una conducta latente, es decir, de observación y de seguimiento. Porque puede ser que esto se movilice un poco más. Puede ser. Hay casos en que la propia fisiología, el propio estímulo masticatorio hace que esto migre. Y ahí sí ya sería otra conducta. Pero en este caso no.
en este caso sí tendría que advertir que requiere de un tratamiento. Entonces, y así, todos los casos que estamos dejándole para exposición, significa que yo tengo que prepararme, tengo que exponerlo y tengo que por lo menos decir qué hago. Hay tratamientos que se llaman nucleaciones, vascularizaciones, histectomías, etc. De acuerdo al caso que le toque, seguramente expondrá usted, ¿no?, cuáles son sus posibilidades de tratamiento. Pero tengo que también ir un poquito más allá, es decir, cómo es su histología, cuál es su comportamiento. ¿Es una lesión benigna? ¿Es una lesión maligna? ¿Es un crecimiento lento? ¿Es un crecimiento rápido? ¿No? Entonces, desde el punto de vista de diagnóstico, de nuestra parte, queremos llegar a todo eso. ¿Okay? Entonces, el objetivo de hacer una discusión de casos va a ser así. Vamos a ir preguntando, seguramente van a haber algunas dudas y eso lo vamos a ir aclarando. ¿Okay? ¿Alguna consulta, alguna pregunta, alguna duda, algún comentario? Muy bien, entonces, si no hay preguntas, esa va a ser la temática. En la próxima semana, entonces, voy a hacer las teorías que corresponden y de ahí vamos a presentar los 5 casos, ¿okay? Los primeros 5. El delegado hoy día, a través de WhatsApp, les va a pasar los casos. ¿Okay? Solamente les voy a cambiar los números, y ya está.